Muy bien. Entonces, el encuentro pasado, yo hice una breve introducción a la historia de estas resoluciones que permiten y regulan la confección de acuerdos institucionales de convivencia en la provincia de Buenos Aires. Les conté que en el año 2002 se sanciona, se emite la primera resolución, que es realmente un cambio absoluto de la concepción de la convivencia en la escuela. ¿Y en qué consiste este cambio? Reemplazar un reglamento único para todas las escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires y que tiene un carácter totalmente punitivo por una construcción institucional de cada escuela que en lugar de tener un carácter punitivo se centre en la confección de acuerdos de cómo convivir en la escuela. Obviamente, el que transgrede esos acuerdos va a ser sancionado, pero priorizando siempre lo reparador por sobre lo punitivo. Reparar el daño causado es la base de las sanciones en el marco de esta nueva resolución del 2002. También les conté que esta preocupación por la convivencia iba de la mano de una ola de episodios bastante violentos en las escuelas que tuvieron su punto más alto y terrible con los episodios de Carmen de Patagones y de Rafael Calzada. En un marco de una escuela secundaria más inclusiva, donde se incorporan sectores populares antes excluidos, hay que construir normas con la participación de todos para lograr un involucramiento mayor de los jóvenes en la convivencia escolar. Sentirse parte de la construcción de esas normas va a hacer que estas normas sean más valoradas, más respetadas. En el año 2007, el Consejo Federal de Educación logró un acuerdo por el cual todas las jurisdicciones, las 24 jurisdicciones del país, tenían que sancionar en las escuelas de nivel secundario acuerdos institucionales de convivencia. Por eso en el 2009 se emite una nueva resolución, que es esta, que adecúa a la del 2002 a estos acuerdos del Consejo Federal de Educación. Muy bien. Entonces, ¿en qué se tiene que centrar el acuerdo institucional de convivencia? Se tiene que centrar en la confección colectiva, es decir, con presencia de todos los actores institucionales. Ahí incorporamos a Claudia. Docentes, familias, y cuando hablo de docentes hablo no solo de los profesores, sino de los preceptores, los MATP, los bibliotecarios, los miembros del equipo de orientación escolar, el equipo de conducción, los auxiliares, las familias y los jóvenes en acordar ciertas cuestiones básicas que regulen la convivencia en la escuela. Los acuerdos. Estos acuerdos tienen que abordar ¿qué? El respeto mutuo, el cuidado de la infraestructura, garantizar la participación de todos en la confección de estos acuerdos, la aceptación del conflicto como parte de la vida, acuerdos sobre el uso del tiempo y del espacio, y cuestiones particulares de cada escuela por la modalidad, por ejemplo, en escuelas técnicas o en escuelas orientadas en educación física, quizás tiene que haber algunos acuerdos por fuera de estos básicos. Estos acuerdos básicos entonces serían sobre el respeto mutuo entre los jóvenes y los adultos entre sí, el cuidado de la infraestructura, edilicia, mobiliario y equipamiento, los usos del tiempo y del espacio, recreos, clases, entrada, salida. Y también la presentación personal, que no estaba incluida, pero tiene que ser parte de estos acuerdos que vamos a consensuar. Presentación personal de los alumnos y presentación personal de los docentes. Los acuerdos institucionales de convivencia, una vez que están aprobados, son para
uso no solamente de los docentes, sino de todos los actores institucionales. Muy bien. Aparte de estos aspectos centrales que hay que acordar, también podemos mencionar el respeto a los símbolos patrios. ¿Todo esto en qué marco? En el marco de garantizar la obligatoriedad del nivel. Es decir, dentro de los acuerdos no puede haber sanciones expulsivas. Lo que no significa que en algunos casos sí puede haber sanciones que tengan que ver con pasar al alumno a otro servicio educativo. Entonces, primero, tenemos que garantizar la obligatoriedad en el nivel. ¿Por qué? Porque los acuerdos institucionales de convivencia son parte de la autonomía institucional, pero no pueden salirse de las normas provinciales y nacionales. Es decir, ningún acuerdo institucional de convivencia puede estar por afuera del marco normativo más alto, macro. Por lo tanto, no puede nunca incluir la expulsión como una sanción. Otra base del acuerdo institucional de convivencia es la participación de todos, como ya dijimos. Nadie tiene que estar desinscripto. Bueno, parten de una concepción amplia de ciudadanía, no la ciudadanía como un concepto teórico, sino la ciudadanía como ciudadanía en acción, con todos participando. Muy bien. Y aparte de los acuerdos institucionales de convivencia, puede haber acuerdos áulicos específicos para la convivencia en el aula con determinadas materias, con determinados docentes o en general. El acuerdo institucional de convivencia, sobre esa base, no puede salirse de una estructura básica. Es decir, ustedes no pueden elevarle al inspector un acuerdo institucional de convivencia que se salga de esto. El cuerpo del documento tiene que tener estas partes sí o sí. Siempre tiene que estar encabezado por un mensaje del director de la escuela, presentando el acuerdo a la comunidad educativa. Tiene que haber una presentación formal con un mensaje a la comunidad, al inicio del documento que se llama IC. Después hay que hacer una breve historia de la escuela. Esta escuela está en el barrio tal, que tiene tales características, fue fundada en tal año, con participación de los vecinos. Su orientación es en ciencias naturales, participa de la Feria de Ciencias. Una breve reseña institucional. Después tienen que estar los fundamentos, es decir, la fundamentación de estos acuerdos. ¿Para qué hacemos estos acuerdos? ¿Qué perseguimos con estos acuerdos? Y por último, en esta introducción, porque después está el cuerpo del documento, tiene que estar el proceso de elaboración detallado. ¿Por qué piensan ustedes que tiene que estar el proyecto de elaboración detallado? Para demostrar que participaron todos, toda la comunidad educativa. Excelente, muy bien. Esa es la idea. Que quede claro cómo participaron los diferentes actores institucionales. Todos ellos. Esto es como la introducción. Y después viene el cuerpo del documento. También totalmente estructurado y tenemos que elaborar el acuerdo en base a este cuerpo. La sección más importante, la sección 1. Normas, consensos y compromisos establecidos por los distintos sectores que integran la comunidad educativa, referidos a los diferentes aspectos del quehacer institucional. Las normas. Para aclarar un poco las normas, vamos a cruzar este documento con algo que yo escribí. Esperen un segundo. Acá está. Esto es muy importante, porque es el error más común en la confección de acuerdos. Te elevan un acuerdo y lo que dice no se puede escupir en el piso. ¿Eso es un acuerdo? No, eso es una regla, ¿no? Eso no es un acuerdo. Un acuerdo en un acuerdo tiene que quedar claro que todos se pusieron de acuerdo en algo.
Y aparte no puede haber muchos acuerdos, ¿no? ¿Por qué? Porque si no se hace inagotable. Es un listado de obligaciones y eso no es un acuerdo de convivencia. Entonces, ¿qué son las normas? Son acuerdos, no reglas. Tienen dos partes, el acuerdo y el límite a partir del cual se produce la transgresión. Por ejemplo, acuerdo. En nuestra escuela creemos que debemos cuidar los bienes del establecimiento, ya que son fruto del esfuerzo de toda la comunidad y deben conservarse para su uso por las futuras cohortes del colegio. Ese es el acuerdo. ¿En qué nos pusimos de acuerdo? Que no tenemos que destrozar las mesas, las sillas, los ventiladores de techo. ¿Por qué? Es decir, no solamente nos pusimos de acuerdo en esto, sino también fundamentarlo. ¿Por qué? Porque eso es fruto del presupuesto de la provincia de Buenos Aires que surge del esfuerzo de quién, de toda la comunidad. Y porque eso tiene que quedar intacto para los pibes que vengan después. Ese es el acuerdo. Y el límite. Siempre cada norma tiene que tener un límite. Por lo tanto, no se podrán dañar el patrimonio de la institución. Acuerdo, límite. El que daña, transgrede. Y ahí viene la sanción. La sanción. ¿Qué dice la norma de las sanciones? No debe ser punitiva. En la medida de lo posible, no debe ser punitiva. Muy bien. Tampoco debe excluir a los que incurren en la falta, ¿no? Eso jamás. Las sanciones expulsivas están absolutamente prohibidas porque violentan las leyes, ¿no? Se busca reparar el daño. Exactamente, pero no es lo único. El tema fundamental es contextualizar. Es decir, nosotros no buscamos un listado de reglas y es decir, el que escupe, 2 amonestaciones. El que se para cuando el profesor está explicando, un acta en el cuaderno de comunicaciones. Es decir, un listado enorme de transgresiones con un listado enorme de sanciones. Nosotros buscamos acuerdos básicos sobre infraestructura, sobre la presentación personal, sobre el respeto mutuo, sobre el respeto a los símbolos patrios, sobre la entrada, la salida a los recreos, es decir, el uso del tiempo y del espacio, ¿no? Y cuando alguien transgrede esos acuerdos, no tenemos que ser autómatas. Tal transgresión, tal sanción. Hay que contextualizar, hacer un análisis de la situación para después decidir la sanción. No es lo mismo un joven que viene de una situación traumática personal y que es objeto de una burla por esa situación traumática y reacciona, que otro joven que tiene las reacciones violentas sistemáticas como una forma de relacionarse con los demás. Por eso siempre hay que contextualizar. Y a partir de esa contextualización, donde siempre se tiene que dar la voz a quién. A los jóvenes. Claro, como si un delincuente tiene posibilidad de expresarse y de defenderse, ¿cómo no va a tener posibilidad de defenderse un joven, no? Antes era automático, hiciste tal cosa, tantas amonestaciones. Entonces, aspectos básicos de las sanciones. Se deben contextualizar. Sí. Deben priorizarse las reparadoras por sobre las punitivas y debe darse siempre voz a quién. Al estudiante. Al estudiante. Y jamás deben ser expulsivas, ¿no? A ver qué escribí yo. Deben contextualizarse. No siempre corresponde la misma sanción a la misma transgresión. No es automático. Se priorizan las reparadoras por sobre las punitivas por su carácter educativo, claro. La reparadora es educativa, porque se reflexiona sobre el daño causado y se procede a su reparación. Desde que rompiste una silla o dañaste voluntariamente un equipamiento, lo tenés que reparar. Al pedido de disculpas cuando se le falta respeto a un compañero o a un docente, disculpas públicas, ¿no? Las primeras consisten en reparar el daño causado, por ejemplo, el pedido de disculpas, el arreglo del bien dañado, la realización de una tarea especial. Por ejemplo, discriminaste, tenés que hacer una presentación sobre la discriminación y presentarla
a todos tus compañeros. Ejemplos de sanciones punitivas pueden ser el cambio de sección o de turno. Para determinar el tenor de la sanción se califica la transgresión como leve, grave o muy grave. Jamás pueden ser expulsivas. En general se clasifican las transgresiones como leves, falta leve, falta grave y falta muy grave. Muy bien. Regresemos al cuerpo del documento. ¿Dónde andas? Acá está. Volvamos a la resolución, ¿no? Vimos la sección 1, las normas. La sección 2, medida a aplicarse en caso de transgresiones a los mencionados acuerdos. Mecanismos que se establecen para la aplicación y o solicitud de dichas medidas. Eso es lo que vimos sobre las sanciones a los que no cumplan las normas. La sección 3 es el Consejo Institucional de Convivencia, como organismo permanente de asesoramiento para el abordaje específico de la convivencia institucional, descripción de su constitución y funcionamiento. Es decir, tiene que haber en la escuela un SIC, Consejo Institucional de Convivencia, que puede ser de la escuela, puede ser por turno, siempre compuesto por 8 miembros, donde el director tiene poder de veto o desempata en caso de empate. Su voto vale doble en ese sentido, ¿no? Y tiene que estar integrado por representantes de toda la comunidad educativa. En forma equitativa, tiene que haber representantes del equipo de orientación escolar, de los preceptores, de los EMATP, de los bibliotecarios, del equipo de construcción, obviamente, del equipo de orientación escolar y alumnos. ¿Para qué sirve el Consejo Institucional de Convivencia? Se ocupa de 2 cuestiones: la revisión y evaluación permanente del funcionamiento de los acuerdos institucionales de convivencia y su intervención frente a situaciones de extrema gravedad. Esas son las 2 funciones que tiene el Consejo Institucional de Convivencia. Acá están explicitadas. Constitución, director, representante de alumnos, de los docentes y el equipo de orientación escolar. También pueden integrarlo en forma optativa representante de padres o auxiliares. Para mí lo mejor es que haya representante de todos. Los representantes serán elegidos por sus pares, es decir, el representante de los profesores lo eligen los profesores, el representante de los preceptores lo eligen los preceptores. El número de los mismos será par y no mayor a 8, con representación igualitaria por sector. Si hay 2 profesores, tiene que haber 2 alumnos. En caso de empate define el director. También conserva el derecho a revisar lo dispuesto por el SIC, el veto. ¿Por qué tiene poder de veto el director? Sobre lo que decida el SIC. El SIC dijimos que interviene en situaciones disruptivas graves. Por ejemplo, puede intervenir en una pelea que tiene daños graves para un chico. Porque el director no puede permitir que una sanción sea contradictoria a las leyes prescriptivas. Porque el director no tiene par tampoco. Pero sobre todo porque el director es el garante de la política pública. Por lo tanto, si el Consejo Institucional de Convivencia decide que va a expulsar a 2 pibes, el director tiene que vetar esa reunión, esa disposición. No puede aplicarla. Si el Consejo Institucional de Convivencia quiere suspender a un chico por 2 semanas, el director la va a vetar, porque estaría violentando un derecho mayor. ¿Qué derecho? El derecho a la educación. Que está en una ley. No es lo mismo un acuerdo institucional de convivencia, que es una resolución, que una ley. La ley tiene mayor jerarquía. 1709. ¿Cómo? ¿La 1709? La resolución es la... No, la resolución 1709 es la resolución marco para la confección de los acuerdos. Después vamos a ver que hay un proceso de elaboración que termina... La 1709 nos dice que se deben garantizar la obligatoriedad de la aplicación de... Sí, no, pero yo me refería a otra cosa, porque por ahí no hubo una confusión. Eso que decís está bien, pero aparte,
Si vos, el SIC surge ¿de qué? De un acuerdo institucional de convivencia. Y el acuerdo institucional de convivencia de la escuela número 8 o 9 o 40 existe con un número de resolución. ¿De acuerdo? Sí. La Dirección de Educación Secundaria emite un número de resolución que hace que ese acuerdo institucional de convivencia pueda implementarse, pueda utilizarse en la escuela. Entonces, una resolución tiene mucha menor jerarquía constitucional que una ley. Por eso es el poder de veto, ¿no? Bien. Y la última parte del cuerpo del documento... se me hizo lío. Ahí está. Son la planificación de instancias de revisión y ajustes periódicos del acuerdo institucional de convivencia. Es decir, los acuerdos institucionales de convivencia no son pétreos, no es que lo hiciste una vez y para siempre, se tienen que revisar cada 2 años en forma obligatoria o cuando sea necesario. Bien, siempre con participación de toda la comunidad educativa. ¿Cómo es el dispositivo administrativo para la aprobación de los acuerdos institucionales de convivencia? La escuela los confecciona, se los eleva al inspector, el inspector los avala. A partir del aval del inspector se pueden empezar a implementar en la escuela. Ad referendum, a la espera de la aprobación de ¿quién? De la Comisión Distrital de Evaluación de los A y C, que está compuesta por un inspector de educación secundaria estatal, un inspector de educación secundaria de IEGEP, un inspector de la modalidad de psicología y directores del distrito. En general son 3. Esos 6 miembros forman la Comisión Distrital de Evaluación de los AIC. Los relee y los aprueba o los devuelve. Si los aprueba, los tiene que elevar a la Dirección Provincial de Educación Secundaria, que es en definitiva la que va a aprobar o no los acuerdos. La Dirección Provincial de Educación Secundaria, si constata después de su lectura, seguramente debe haber una comisión en la Dirección Provincial que los lee. Si está todo bien, ¿qué hace? Emite una resolución y los acuerdos quedan definitivamente sancionados. Eso Profe, es lo que... Profe, disculpe, ¿cómo podemos averiguar si nuestra escuela posee ya la resolución? Se le preguntan al director. En realidad tendría que ser público eso. Y tienen que estar incorporados al proyecto, ¿no? Claro. Institucional. Es una contradicción en sí misma, ¿no? Porque estamos hablando de un documento que es fruto de la participación de todos los actores. Por eso cada 2 años hay que revisarlo, porque aparte cambian los docentes, pero también, sobre todo, ¿quiénes cambian? Que se van yendo y van entrando. Los alumnos. Los alumnos y las problemáticas. Por ejemplo, un acuerdo institucional de convivencia que no se renueva desde hace 10 años, no tiene un montón de problemas que ahora sí o sí hay que abordar. Por ejemplo, ¿cuál? Las redes sociales. Uso responsable de las redes sociales. De hecho, la resolución 1709 también habría que renovarla, porque no habla del uso responsable de las redes sociales. Que yo creo que es una de las fuentes principales de conflicto, ¿o no? Ustedes que están en las escuelas ahora, ¿no se pelean por las redes sociales los pibes? Sí, tal Sí, cual. verdad que Los sí. chicos y los padres. Y los padres también. Muy bien. También, perdón, algo que está muy presente ahora en la escuela es el tema de que los chicos transmitan en vivo una clase y vos por ahí estás siendo expuesto y los alumnos también, y hacer hincapié en la responsabilidad del uso de la imagen de otros sin permiso. Son todas cosas nuevas que requieren su incorporación a los acuerdos institucionales de convivencia. Ahora, interesante las dos cuestiones, las redes sociales y el uso de imágenes de lo que pasa en el aula y su externalización, ¿no? El ciberbullying, José. ¿Cómo? El ciberbullying. Hay un montón de cuestiones que requieren su incorporación a los AIC
La 1709 es del año 2009. Estamos en el 2023. Son 14 años que han transcurrido. Cambió todo. Es otra sociedad. La identidad. Pero bueno, pero cambió, ¿no? la Lo que es 1700, género. claro, la 1709 igual te permite que los acuerdos se revisen. Si no lo revisan, también es responsabilidad de la escuela, ¿no? Bien. Entonces, vamos a ver un poco lo que escribí yo. Revisión de los AIC, porque hay que revisarlos desde lo conceptual, por la renovación de los alumnos y el resto de los actores institucionales, por los cambios sociales que se producen. Por los dos motivos hay que revisar los acuerdos. Desde lo normativo, se tiene que hacer cada 2 años, o cuando la evaluación permanente de los AIC lo demande. Es decir, no es que es cada 2 años y en el medio no se puede hacer nada. Si realmente los AIC no están funcionando y necesitan cambios, se puede cambiar en cualquier momento. Cada 2 años es obligatorio. El SIC, bueno, acá hay un cuadro sobre el SIC, ¿no? Que ya lo explicamos, son 8 como máximo. En caso de desempate, el director desempata, tiene poder de veto. Los representantes. Los obligatorios son los alumnos, los docentes y el equipo. Los optativos, ¿quiénes son? La familia y los auxiliares. En escuela de gestión privada puede estar el representante legal. El SIC se tiene que reunir obligatoriamente cada 2 meses o en caso de situaciones emergentes. Si se arma un lío bárbaro en la escuela, el SIC tiene que reunirse para evaluar la intervención que se tiene que hacer. Bueno, esto lo preparé yo para que les sirva a ustedes como complementario de la resolución. Después hay otro documento complementario que también está en la bibliografía, que es aporte para la construcción de los AIC, que no agrega mucho, hace referencia a lo que yo les conté del 2002, pero lo más importante son los núcleos de la convivencia escolar que define, que tampoco agrega mucho, ¿no? Pero bueno, en una problemática de AIC pueden hacer mención a este documento que se llama Aportes para la construcción de los AIC. Los núcleos de la convivencia en la escuela, según este documento, es la obligatoriedad y las nuevas prácticas de gestión, que ponen en el centro la obligatoriedad. Y habla de que la gestión pedagógica debe tener como centro la inclusión, escuchar a los jóvenes, generar espacios de participación, y que esto, el de escuchar a los jóvenes y generar espacios de participación y poner la gestión pedagógica como centro de la inclusión, favorecen la convivencia y la inclusión. Después pone como segundo núcleo, habitando la escuela desde la escuela y el uso de lo público. La convivencia genera sentimiento de pertenencia y vínculo con el cuidado de los bienes físicos. Y sí, cuando nosotros construimos los acuerdos de convivencia con participación de todos los actores institucionales, eso genera un sentimiento de pertenencia y involucramiento, y los jóvenes cuidan más los bienes de la escuela y cuidan más el respeto mutuo y todo lo que se acordó con participación de todos, ¿no? Se concibe a jóvenes y adultos como sujeto de derecho, eso ya lo hablamos, ¿no? El joven como sujeto de derecho, como portador de derecho, entre los cuales está el derecho a hacer uso de la palabra, el derecho a que se escuche su voz. Se trata de evitar la violencia, la discriminación y la falta de respeto. La participación generadora de pertenencia, ya lo hablamos. ¿Y qué quiere decir la autonomía relativa de la escuela? Ya lo tenemos que tener claro eso, autonomía relativa de la escuela. Que la AIC es propio de cada institución y tiene en cuenta las particularidades de esa institución. Entonces le da, sin correrse el marco general, cierta autonomía interna. Claro, es decir, la autonomía existe, pero es relativa porque no puede salirse ¿de qué? Del marco general. ¿De acuerdo? Y por último, la convivencia favorecedora de la enseñanza y el aprendizaje. Y esto es algo obvio, ¿no?
la importancia del vínculo para el éxito de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y la construcción de la autoridad de los docentes partiendo de sus saberes, lo que llamamos como autoridad pedagógica, ¿no? Es un documento que no agrega mucho, pero bueno, si ustedes lo pueden citar en una problemática, sobre todo en la parte de fundamentación. Ahora bien, tendríamos que definir, está en la bibliografía y me parece fundamental, ¿por qué se producen episodios de violencia en las escuelas? ¿De qué se habla cuando se habla de violencias en plural en las escuelas? Como les dije, hay un texto al que se puede acceder con un hipervínculo, que se los mandé, y aparte yo hice como una síntesis de ese texto y de los aportes de Karina Kaplan, muy apretada, pero que puede servir de ayuda a memoria. ¿Por qué? Porque en una entrevista les pueden preguntar a qué causas atribuyen la emergencia de fenómenos de violencias en las escuelas y por qué contar con el involucramiento de los jóvenes es extremadamente preventivo. Nosotros ya lo dijimos, porque genera involucramiento, pero tiene otro enfoque conceptual que es parte de la sociología. Eso es lo que vamos a ver ahora. Esperen un segundo. Ahí lo compartimos. ¿Se lo mando? A ver, ahora que lo vean. Creo que se los mandé ya. Esto se los mandé, ¿no? Las violencias en la escuela, sí. ¿Pudieron verlo? Sí. Bueno, lo mandé, bárbaro. Bueno, esto, digamos, es conceptual, ¿no? En principio, se habla de violencias en plural porque la violencia tiene múltiples manifestaciones de diversos tipos y características. Por lo tanto, no podemos hablar de violencia en singular si no se habla de violencias en plural. La violencia contra los bienes de la escuela, las autolesiones, la violencia hacia pares, la violencia hacia adultos, la violencia de género, son distintas expresiones de la violencia que nos inducen a hablar de violencias y no de violencia. Primer definición. Y la segunda definición, que es muy importante, la verdad que si no tenemos claro esto, todo lo que hablamos no tiene ningún sentido, es que la violencia no es ni hereditaria ni genética, sino que es una construcción social en cómo funciona el contexto. Porque si fuese genética o hereditaria, nada podríamos ¿podríamos intervenir? Si es genética, no. Es decir, nos alejamos de los enfoques biológicos, el famoso psiquiatra italiano Lombroso. Bien. Y después una tercera idea, esto todo se basa en Karina Kaplan, lo que dice la autora es que hay mucha más violencia social que violencia en las escuelas. Es decir, que si se hace una comparación sobre la violencia en las escuelas con respecto a la violencia social es mucho menor. Pero sin embargo tiene mucha más repercusión. ¿Y por qué motivo tiene mucha más repercusión? Porque a nivel social la escuela es concebida como un espacio de paz. Entonces, cuando se producen episodios graves que son esporádicos, tienen una gran repercusión. Porque es inconcebible que en una escuela ocurra algo así para la sociedad. En general, nos sorprende, nos impacta. Y aparte la autora menciona el gran factor expansivo que tienen los medios masivos de comunicación, que inmediatamente, como se produce un problema grave en una escuela, masivamente invaden la escuela. No sé si ustedes vivieron esa situación en algún caso, de la llegada de los medios. ¿Les pasó? Es tremendo, ¿eh? Te ponen esos camiones con esas luces fuertes y lo único que buscan es el puntito de rating, porque al otro día no vuelven. Muy bien. Entonces,
La explicación que nos mencionan estos autores, sobre todo Karina Kaplan, es que las violencias emergen en las escuelas por la exclusión social. ¿Y por qué motivo? Porque, según la autora, la exclusión social en aumento por el fracaso de los modelos neoliberales y capitalistas que se vienen implementando hace años, genera una falta absoluta de expectativas en los jóvenes. Y ante esta falta de expectativas, no funciona lo que se llama la autocoacción, el autocontrol, la autodisciplina, o el avergonzarse. ¿De qué te vas a avergonzar? ¿Qué tipo de autocoacción vas a tener si la escuela no te está ofreciendo una salida a tu situación de crisis social? Si a esto se le agrega la falta de reconocimiento, la invisibilización que tienen los jóvenes en muchas escuelas donde no se los considera, si vienen o no vienen, da lo mismo, hace que la falta de ocupar un lugar en la escuela, la falta de que los reconozcan, produzca una reacción. Esa reacción la clasifican de dos maneras. El aislamiento total, uno ve en las escuelas que hay chicos que no se relacionan con nadie y están aislados. O la violencia. La violencia no solamente puede ser hacia los otros, sino también puede ser hacia sí mismo. Esta es una explicación de las violencias en la escuela desde el campo de la sociología, que es la que está en la bibliografía de la prueba de selección, ¿no? Entonces, la exclusión social origina falta de expectativas, sufrimiento social. No hay de qué avergonzarse, no hay autocoacción. Si no se tiene nada, ¿de qué me voy a avergonzar? ¿Qué tengo que defender? ¿Por qué me voy a portar bien? No se reconoce a los jóvenes en las escuelas. Existe una discriminación en la escuela, una discriminación que muchas veces pasa por los rasgos, por la ropa que utilizan, que haya ciertos sectores de alumnos que los autores dicen que son hegemónicos y que como que excluyen a los demás. Esa falta de reconocimiento, esa falta de inclusión produce que a mí no me reconocen, entonces me voy a hacer notable reaccionando en forma violenta. La invisibilidad frente a pares y adultos, el consumismo y su imposibilidad. En los sectores sociales que están marginados, ven igual las publicidades de zapatillas y de ropa. Y que todo esto en la adolescencia es más grave. ¿Por qué? Porque están en un periodo en donde se está formando su subjetividad. Y esta falta de reconocimiento por los pares y por los adultos agrava la situación de frustración porque es esta franja etaria, ¿no? Después, otro factor es la absoluta responsabilidad individual frente al fracaso escolar. Repetiste porque sos vago, repetiste porque no te esforzás, repetiste porque sos burro. Y nunca contextualizan esto como un fenómeno social, donde no todos tienen las mismas oportunidades. Eso también hace que se aíslen los jóvenes y que puedan tener reacciones violentas. Habla de cadena de desprecio, Kaplan. Es decir, primero repetís, después te vas de la escuela a otra escuela y finalmente terminás recibiéndote en un plano o un programa. Cada vez es como que te descienden, habla de una cadena de desprecio. Los grupos hegemónicos se consideran superiores. Si los que cumplen ciertos cánones, incluso desde los rasgos, la vestimenta, la forma de hablar, que es la correcta, excluyen a los demás. Eso pasa en algunas aulas. Y habla de las autoras, la autora habla de un neorracismo cultural. Es decir, en lugar de discriminar solamente por la etnia, se discrimina también por ciertos aspectos sociales, el barrio donde viven, la ropa que usan, la forma en que hablan, y se los discrimina. Habla del lugar de residencia estigmatizado. Y de biologizar lo social, es decir, algo que tiene que ver con lo social se convierte en algo como biológico, como factor de discriminación, como antes era el color de la piel o
o el origen racial, que se definía antes como raza, algo que no existe, ¿no? Ahora se discrimina porque por el barrio, por la ropa, por la forma de hablar. Bueno, eso se escucha bastante ahora en mi escuela particular, ¿no? Se insultan diciendo, no, sos un pobre, todo el tiempo. Sí, o sos de barrio Pepsi. También, pero más que nada sos un pobre. Sí, sí, es verdad. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Esto lo estuve leyendo esta semana. En definitiva, podemos afirmar que los puntos de conflicto más comunes en la escuela están asociados a problemas de integración social, expresados en tratos descalificatorios, estigmatizantes y racistas, hacia quienes se tipifica como diferentes. Frente a esta falta de reconocimiento, los jóvenes reaccionan de dos maneras: violencias a los otros o los bienes de la escuela o hacia sí mismos. En algunos casos reaccionan así y en otros casos se aíslan, se hunden en la soledad. Por eso, debido a toda esta concepción teórica, es tan importante que la confección de los acuerdos institucionales de convivencia sea un proceso ¿de qué tipo? Colectivo, sobre todo dando voz a los jóvenes, porque darle voz es reconocerlos.